Bienvenidos a nuestra lectura bíblica diaria. El día de hoy vamos a lecturar el capítulo número 19 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 19. Al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí delante del monte acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo, y el Señor dijo a Moisés: yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. El Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte, ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste: pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo: ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Bien, hemos dado lectura a lo que es el capítulo 19 del libro de Éxodo, que es el libro que estamos lecturando en estas semanas, es el libro que nos corresponde. Ya estamos llegando a la mitad del libro de Éxodo, ¿sí? Y estamos tratando de no correr mucho con la finalidad de poder comprender un poquito más estos temas de Éxodo, puesto que son necesarios, como lo había mencionado anteriormente, para poder comprender un poco mejor los siguientes libros. Bien, ya el pueblo había salido de Egipto,
ya el pueblo había estado en el desierto y vemos que han pasado ya 3 meses exactamente desde que el pueblo salió de Egipto y va a haber una preparación, ¿sí? Dios va a preparar el pueblo, Dios va a preparar el escenario, digamos, para lo que sería la proclamación de sus leyes. Entonces, en este escenario que Dios va a preparar para esta revelación de su ley, vemos que Dios va a consagrar a su pueblo primeramente. Entonces, han pasado ya 3 meses después de la salida de Egipto y llegan al desierto de Sinaí. ¿Sí? Ya están en el desierto de Sinaí, están ellos delante de este monte, ahí acamparon, ahí acampó Israel. Y Moisés subió a Dios. ¿Sí? Eso es lo que dice la escritura. Entonces, mientras los israelitas estaban acampando en Sinaí, Moisés sube al monte donde Dios le habló y donde le hablaría acerca de este pacto que él va a ratificar con su pueblo, ¿no? Eso es lo que menciona. Dice: el Señor lo llamó desde el monte y dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas. Para nosotros estos términos son conocidos porque recordemos que Jacob es cambiado de nombre por el Señor y su nombre sería Israel. Por eso a sus descendientes se le denomina israelitas, pero estamos hablando de la misma persona, ¿sí? Jacob e Israel es el mismo, son sinónimos de esta nación. Bien, vemos que el Señor va a pedir obediencia a su pueblo, ¿sí? Hay un convenio aquí, pero Dios va a establecer su pacto y aclara que su pacto, si leemos detenidamente el versículo 5, dice: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, dice el Señor, ¿sí? Mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces el Señor está estableciendo aquí, está dando una promesa a este pueblo de poder hacerlos su especial tesoro. Los pone en una posición privilegiada a este pueblo de Israel, ¿sí? Entre todos los pueblos ellos serían privilegiados, ¿sí? Pero lo que el Señor les está pidiendo a cambio, ¿sí? La condición es que ellos acepten las leyes justas de Dios, ¿sí? Entonces ellos tienen que guardar ese pacto, ellos tienen que escuchar al Señor y serían ese especial tesoro, ¿no? Esa es la condición que les está dando. También menciona que serían un reino de sacerdotes, ¿sí? Serían un reino de sacerdotes. Serían también gente santa, ¿sí? Son términos utilizados aquí para con Israel, pero que en el Nuevo Testamento vamos a ver también términos similares o los mismos utilizados cuando el Señor se refiere a su iglesia, ¿no? Entonces, serían un reino de sacerdotes, serían gente santa, es decir, una nación que moralmente pura está dedicada por completo al servicio de su Dios, al servicio de su Señor. Bien, ahora se va a preparar el terreno, digamos, para lo que sería este pacto, ¿sí? El Señor va a establecer ese pacto con su pueblo, ese pueblo que Él estaría apartando, como lo dice el versículo 6, ese reino de sacerdotes. Se va a preparar se va a hacer los preparativos necesarios para que el Señor pueda establecer esta ley. ¿Cuál es la respuesta del pueblo ante lo que Moisés menciona? Porque Moisés, una vez que el Señor le da las indicaciones, él menciona esto a los ancianos, y la respuesta de los ancianos, la respuesta de este pueblo viene a ser una respuesta positiva, ¿no? Diciendo: haremos todo lo que el Señor ha dicho. ¿Sí? Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Entonces el pueblo acepta, ¿sí? El pueblo toma este compromiso y dice: haremos todo lo que el Señor ha dicho, ¿sí? Hay una aceptación por parte del pueblo para con su Dios. Vemos en el versículo 10 que el Señor le dice también: ve al pueblo y conságralos, ¿sí? Por eso hablábamos de que el Señor va a preparar su pueblo, ¿sí? Antes de mostrar su revelación, antes de mostrarse a su pueblo, el Señor va a preparar primero a su pueblo, porque Dios es un Dios santo, ¿sí? Entonces dice: ve al pueblo, conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, ¿sí? Entonces Moisés informa acerca de este pacto
de este plan y van a tener que purificarse. ¿En qué consistía esta purificación? En lavar sus vestidos, en abstenerse de tocar mujer, así como lo menciona el versículo 15. Y además, durante este periodo de 3 días, ninguna persona y ningún animal podría tocar el monte, ¿sí? Porque si lo hiciere, sencillamente moriría. Por esa razón, nadie podría tocar el monte en esos 3 días. Esta preparación minuciosa que vemos aquí se da por la importancia del acontecimiento que ha de venir, ¿sí? Por lo que va a ocurrir en el tercer día y porque el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, el Señor, estaría a punto de hacer un pacto con este pueblo, ¿sí? Va a ser un momento trascendental para esta nación de Israel y todo tendría que estar preparado, y como Dios es un Dios santo, todo tendría que estar purificado. Entonces hay un rito de purificación muy importante y muy específico de parte de Dios. Si nosotros nos detenemos, Dios mismo le dice que laven sus vestidos, ¿sí? Que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces el pueblo tenía que prepararse, tenía que purificarse ante el encuentro con su Dios. El pueblo estaría a punto de poder tener ese encuentro con el Señor, ¿sí? Y tenían que tomar las cosas con la debida reverencia por la santidad que expresaba el Señor, por la santidad que irradia el Señor. Entonces definitivamente pues nadie podía acercarse a ese monte porque moriría automáticamente, ¿no? Ninguna mano lo tocará, dice, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal, sea hombre, no vivirá. Pero cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Entonces, son las condiciones que el Señor está colocando, son condiciones del Señor para poder purificar a este pueblo. Y vemos que al final, pues, acontece ya que al tercer día, cuando llega la mañana, empiezan los truenos, empiezan los relámpagos, una densa nube sobre el monte, ¿no? Que comparándolo con otros libros encontramos que esta densa nube pues provocaría oscuridad, ¿sí? O sea, imagínense, el pueblo estaba mirando todos estos acontecimientos, todo lo que estaba sucediendo, truenos, relámpagos, hizo temblar, ¿no? Literalmente a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces esto estaba evidenciando, eso estaba observando el pueblo, y todo el monte Sinaí humeaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor habría descendido sobre él en fuego. Entonces, todo esto estaba a la vista del pueblo, ¿sí? Y dice que el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía. Entonces, este acontecimiento definitivamente pues era estremecedor. El pueblo estaría observando todo esto, a pesar de no estar allí arriba del monte, sino ellos estaban ahí de espectadores. Se habrían preparado, ¿sí? Se habrían preparado con antelación estos 2 días para poder presenciar, ¿no? este momento muy especial para este pueblo, ¿no? Y esto nos hace pensar un poquito. Recordemos que nosotros hoy, la iglesia del Señor, los cristianos, los creyentes, somos el pueblo de Dios, ¿sí? Somos el pueblo del Señor, el cual el Señor ha comprado con su sangre. Por consiguiente, este pueblo que el Señor ha escogido, esta nación santa, pueblo adquirido por Dios, como lo dice la Escritura, también deberíamos tener en cuenta que Dios no ha cambiado. ¿Sí? Bien es cierto, hoy la iglesia es el pueblo del Señor. Debemos comprender la importancia y la magnificencia de lo que significa que Dios sea nuestro Dios. A veces minimizamos esto, pero justamente Éxodo nos ayuda a poder ver quién es nuestro Dios. El Dios que muchas veces no se nos presenta. El Dios que muchas veces no se nos enseña. Y solamente vemos pasajes quizás que son a nuestra conveniencia o que podrían parecer bonitos quizás, ¿no? Bueno, Dios es amor, Dios nos ama,
Y obviamente que Dios es amor en esencia, Dios es amor, ¿no? Dios es misericordioso. Y vemos solamente tal vez las historias más tiernas que podemos ver en la Escritura acerca de Dios, pero justamente por eso a veces hay poca reverencia hoy en día para con Dios. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nos enfocamos en un sector o en una parte de la Biblia o en ciertos pasajes y ahí sustentamos lo que queremos, pero no realmente vemos toda la Escritura. Y recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando nos topamos con pasajes como estos donde pues Dios se presenta en medio de truenos, relámpagos, densa nube y fuego que humea, wow, y Dios está ahí descendiendo sobre el fuego y el humo sube como si fuera un horno, imagínense, wow, y todo este estruendo y todo esto estaba temblando. Imagínense cómo estaría el pueblo observando este acontecimiento. Y quizás a veces hay personas que dicen, bueno, si yo fuese como el pueblo de Israel, pues, wow, ahí sí tendría temor y ahí sí creería, ¿no? Para aquellos que no creen, por ejemplo. Pero sin embargo, bienaventurado el que cree sin ver. Y definitivamente el Dios que se presentó aquí con el pueblo de Israel en el monte Sinaí es el mismo Dios en el cual creemos. Es el mismo Dios. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso debemos tenerlo claro. Uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable. La inmutabilidad de Dios es que Él no cambia. Entonces eso debemos de tenerlo presente. Por consiguiente, ese mismo Dios del cual estamos hablando ahorita, en Éxodo capítulo 19, que se presenta en estruendos, en truenos, relámpagos, donde todo empieza a temblar ante su presencia. Ese mismo Dios es en el cual creemos nosotros. Por consiguiente, debemos tener esa reverencia de ese Dios majestuoso y todopoderoso que es nuestro Dios. ¿Sí? No tomemos en poco y veamos a Dios como debemos de verlo, como Dios, como un Dios, como nuestro Dios. Bien. Entonces todo el monte se estremecía, dice, con violencia, ¿no? Todo se estremecía y solamente Moisés y Aarón van a ser permitidos poder estar en este monte. Aquí se menciona también unos sacerdotes. Recordemos que todavía no se ha establecido el sacerdocio levítico. Por consiguiente, los sacerdotes serían los ancianos probablemente de Israel o tal vez algunos jóvenes en Israel que ofrecerían sacrificios, pero todavía no se ha establecido el sacerdocio levítico, ¿sí? Entonces aquí menciona así a los sacerdotes, pero probablemente sean los ancianos o algunos jóvenes seleccionados dentro del pueblo de Israel que cumplían esta labor o esta función de sacerdotes. Bien, entonces dice, desciende, versículo 21, advierte al pueblo que no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos, ¿no? Entonces el Señor claramente lo menciona. ¿Para qué? Para que no vaya alguien a morir, ¿no? Dentro de esta presentación de Dios, ya que Dios es un Dios santo, ¿no? Hoy en día vemos nosotros entonces aquí estas advertencias, ¿no? Una y otra vez el Señor advierte a Moisés de que no vaya a traspasar los límites el pueblo porque podría morir. Y podríamos decir hoy en día también debemos tener esto en cuenta, ¿no? Dios está muchas veces diciendo una y otra vez, pero a veces no entendemos el consejo de Dios. Pero el consejo de Dios siempre es para preservarnos la vida, porque Dios nos ama. Y como Dios nos ama, Dios busca preservarnos todavía para Él. Dios busca preservarnos para Él. Y por eso no nos mata y no nos consume.
Sí, y eso debemos tenerlo nosotros bien claro. Y así al pueblo de Israel, el Señor les da el consejo una y otra vez. ¿Por qué razón? Para poder preservarlos. ¿Sí? Para poder preservarlos. Entonces meditemos en ello. ¿Sí? He querido solamente tomar el día de hoy el capítulo 19. Mañana vamos a ver el capítulo 20, donde se da la ley. ¿Sí? Donde se da la ley, los conocidos 10 mandamientos, el cual asumo que nos va a tomar un poquito más de tiempo poder hablar de ello. Por esa razón no lo he incluido en el día de hoy. Pero esta es la antesala, ¿sí? Esta es la preparación. Este es el momento previo a donde Dios va a entregar su ley, ¿sí? Entonces, veamos cómo es de que Dios prepara. Ya lo he dicho anteriormente, a Dios hay que adorarle como Dios quiere que se le adore, ¿sí? Y todo lo que es para Dios es preparado, ¿sí? Y esto nos debe hacer reflexión. Hay una preparación del pueblo, hay una consagración del pueblo para presentarse al Señor. Y esto debe llevarnos a nosotros a una reflexión. Para poder enseñar la Escritura debemos prepararnos. Si usted enseña a alguien en un grupo tal vez de jóvenes, prepárese. No lo tomen poco. Si usted enseña a niños en la escuela dominical, a veces podría parecer lo más sencillo. Realmente enseñar niños es una de las cosas más delicadas que puede haber. Prepárese. No se prepare a última hora. Prepárese con tiempo. Porque recuerde que va a presentarse usted delante del Señor. Si va a predicar lo mismo, si va cualquier cosa que fuere que hiciera para el Señor, prepárese. Prepárese con tiempo. Sí, es necesario prepararse, es necesario consagrarse, es necesario que todo lo que es para el Señor se busque hacer en santidad, apartarse para el Señor, guardarse para el Señor, de modo que podamos presentarnos delante de nuestro Dios. A veces vamos a orar al Señor y es como, oramos y ya. Y decimos cualquier palabra o las mismas palabras de repente y es como que algo monótono. Pero no. Ese Dios al cual nos vamos a presentar es nuestro Dios todopoderoso. Es un Dios majestuoso. Qué irreverencia a veces es presentarse al Señor en oración y decirle cualquier banalidad que se nos ocurra en una forma en el cual le hablemos a Dios como si fuese cualquier persona, por así decirlo. Y a veces se enseña esto, no, es que hay que orar a Dios y la oración a Dios, pues, porque Dios es nuestro amigo y finalmente, pues, no, con Él no podemos, no debemos tener mucha confianza. Claro, hay que confiar en el Señor, claro que sí. Debemos presentarnos delante de Dios y expresar todas nuestras emociones y todo nuestro corazón y derramar nuestra alma delante de Él, pero con reverencia. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios es santo. No tenemos una deidad pagana, no tenemos una deidad que sea un payaso. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios santo, santo, santo. No podemos comparar absolutamente con nadie. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de Majestad. Por consiguiente, nuestra oración, nuestra presentación, nuestro servicio debe buscar al máximo poder entregarle lo mejor, puro, consagrado para nuestro Dios. Que eso sea parte de nuestra vida y que no solamente nos sirva Éxodo 19 para mirar cómo el Señor actuó con el pueblo de Israel, sino para aplicarlo a nuestra vida, poder llevarlo a nuestra vida y darnos cuenta, wow, este es mi Dios. Yo tengo el mismo Dios, es el mismo Dios. El Dios de Israel es mi Dios. Entonces debo de ver a Dios como debo de verlo y no como a veces pensamos que es. No es un Diosito pequeñito. Es un Dios todopoderoso y majestuoso. Él es el Señor. Espero que se haya comprendido este capítulo y asimismo el comentario que se ha hecho
y la aplicación o reflexión también que puede haber salido de aquí. Que Dios nos ayude. El día de mañana estaremos tratando los 10 mandamientos, el capítulo número 20 de Éxodo, que es un capítulo clave aquí dentro de todo Éxodo. Estamos ya en la mitad de Éxodo y vamos a ver incluso un poco más acerca de esta reverencia que Dios mismo pide para con Él. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe y podamos seguir estudiando su palabra. Oremos cada día y busquemos al Señor en oración y con reverencia. Ese sería mi consejo para cada uno de los que estamos lecturando la palabra del Señor. Oremos al Señor con mucha reverencia, que nos ayude Éxodo y los libros que vengan a poder conocer más al Señor, para que nuestras oraciones puedan ser confiadas en el Señor, claro que sí, pero con toda la reverencia que un Dios santo, santo, santo se merece. Él es nuestro Dios, el único Dios verdadero. Que el Señor nos ayude. Hasta el día de mañana. Dios le bendiga.